Me divertí siendo infiel, hasta que me quedé completamente sola. Mi nombre es Lyra, tengo 30 años y crecí pensando que ser amable era suficiente para que todo funcionara bien. No amable en el sentido de ser una santurrona, sino en esa forma silenciosa y socialmente aceptada, la que escucha sin interrumpir, la que no contradice aunque tenga una opinión diferente, la que evita problemas y nunca eleva la voz. Siempre creí que actuar correctamente me mantendría alejada del caos, y que equivocada estaba. Desde pequeña aprendí a esconder mis deseos para que nadie me considerara egoísta. Mis amigas eran de otro tipo, ellas sabían cómo pedir, sabían cómo arrebatar. Yo solo sabía esperar. Me gradué en diseño gráfico y durante muchos años seguí las reglas en todo, en el trabajo, en la familia, e incluso en el amor. No fui la mujer que causaba escándalos en las cenas familiares ni la que lloraba frente a otros. Todo lo que sentía era interno, la ira, el anhelo, el deseo de algo más. Fui novia de hombres que me trataban como un adorno sutil y no me quejé, les hacía ver que eran maravillosos, que yo solo estaba ahí para apoyar. Me acostumbré a darlo todo sin pedir casi nada, lo que se convirtió en un patrón. Tuve relaciones largas y vacías, silenciosas y funcionales. Justo cuando pensaba que ese era el destino de una mujer como yo, ser una pareja leal y nada más, apareció Emiliano. Y todo cambió, o al menos, eso creí. No fue un cuento de hadas. No hubo fuegos artificiales ni esa típica escena donde las manos se rozan por accidente y el universo se detiene. Fue en una reunión laboral, un evento de networking, algo poco romántico. Yo asistí como parte del equipo de diseño visual de una nueva empresa de tecnología. Él, Emiliano, era el nuevo director de operaciones, alto, de porte elegante, con una sonrisa firme que parecía hablar desde el corazón. Al principio, no lo noté. Estaba más preocupada porque el proyector no fallara, pero él sí me vio. Me abordó después de la presentación, hizo comentarios sobre mi trabajo, detalles específicos que solo alguien realmente interesado podría notar. Eso ya era extraño para mí. Los hombres, en mi experiencia, no solían fijarse en los pormenores de mi trabajo. Pero Emiliano lo hizo. Y no solo eso, me escuchaba, no interrumpía, no aguardaba a que terminara de hablar para imponer su opinión. Me preguntaba cosas que demostraban un interés genuino en quién era yo. Al principio pensé que solo era cortesía, profesionalismo, luego comenzamos a comunicarnos por correo, mensajes y llamadas. Todo de manera casual hasta que se volvió habitual. No supe en qué momento comencé a emocionarme por sus mensajes, por su tono sereno, por esa forma de hacerme sentir vista. Nuestra primera cita fue en una librería, nada de restaurantes o bares. Me preguntó por mi autora favorita y me llevó allí a buscar un ejemplar antiguo de un libro que mencioné en una conversación. Fue tan preciso, tan considerado, no estaba acostumbrada a ese tipo de atención, y eso me desarmó. No era cursi, ni empalagoso, era atento. Esa atención tan medida, tan adulta, tan distinta a todo lo que había vivido, me sedujo de una manera que me sorprendió. Emiliano era todo lo que parecía correcto. Un hombre con valores, objetivos, alguien que no maldecía sin razón ni miraba su celular mientras hablábamos. Todo en él tenía un orden, una estructura, me hacía sentir segura. Y yo me aferré a esa sensación como quien encuentra refugio tras una tormenta interminable. No fue rápido, pero sí inevitable. Él me propuso formalizar nuestra relación después de meses de salir, conociéndonos pacientemente. Y acepté. No lo pensé demasiado. Para una mujer como yo, acostumbrada a resignarse, tener a alguien como Emiliano parecía un premio que no podía rechazar. Con el tiempo, esa misma estructura que me hizo sentir segura comenzó a convertirse en una barrera. Si alguna vez pensé que encontrar a alguien como Emiliano llenaría todos mis vacíos emocionales, fue porque nunca imaginé lo que significaba estar con alguien tan perfecto, porque sí, él era casi perfecto. Y no lo digo con ironía. Era atento, trabajador, cariñoso sin ser invasivo, respetuoso y sereno, tenía todo lo que alguna vez anoté en esas listas mentales de lo que debería tener un buen hombre. Y eso, al principio, me deslumbró. Vivíamos una rutina casi sin fisuras, despertábamos temprano, tomábamos café juntos mientras él revisaba las noticias y yo garabateaba en un cuaderno sin atreverme a mostrarle nada. A veces leía en voz alta. Me encantaba escuchar su voz baja, pausada, incluso cuando hablaba de política o economía, temas que yo apenas entendía. Me gustaba cómo pasaba el azúcar en silencio, como si ya supiera cuántas cucharadas usaría. Me sentía cuidada. Tranquila, los fines de semana salíamos a caminar, visitábamos ferias de arte, cocinábamos juntos o simplemente veíamos series en el sofá. Nada era espectacular, pero todo era estable. Y esa estabilidad, para mí, era un tesoro, una nueva paz. Un lujo al que no estaba acostumbrada. Nos llevábamos bien, teníamos buena intimidad, conversaciones interesantes, cero discusiones. Pero con el tiempo, me di cuenta de algo que no quería aceptar. Nos faltaba la emoción, nos faltaba la espontaneidad. La locura.
lo impredecible, me sentía bien con él, pero no me sentía viva. No fue algo inmediato. Fue una acumulación de pequeñas sensaciones, la forma en que él analizaba todo antes de decidir. Lo metódico que era incluso para nuestras citas románticas, planificadas con semanas de anticipación. Lo poco que dejaba a la improvisación. Emiliano amaba con orden. Amaba como si amar fuera un proyecto financiero, y yo, sin quererlo, empecé a anhelar el caos. En nuestras conversaciones profundas, porque claro que las teníamos, yo hablaba de mi pasado con timidez, cuidando cada palabra, calibrando qué decir y qué no. No es que me avergonzara, era que sabía que no encajaba con su mundo, él no sabía que había sido infiel antes. Ni que había tenido relaciones pasajeras, algunas solo por deseo. No sabía que había mentido, que había jugado, que había herido, nunca le dije que hubo un tiempo en que me buscaban solo por placer y yo accedía para no sentirme sola. Le oculté todo eso. No por vergüenza, sino por miedo a perder lo que creía necesitar, y por eso, nunca le confesé tampoco lo que me empezaba a suceder. Una especie de inquietud se fue instalando en mí. Comencé a pensar que él no me conocía realmente, que amaba una versión domesticada de mí. Una mujer que no existía, sino que yo había fabricado para que él me aceptara. Y esa sensación, por sutil que fuera al principio, fue abriendo grietas, hasta que un día, en medio de una cena perfecta, mientras él hablaba sobre su nuevo proyecto, lo miré y no sentí nada. O peor, sentí que yo no estaba allí. Sentí que yo, Lira, me estaba desdibujando. Tengo dos amigas muy cercanas desde hace años, Tania y Valeria. Ambas completamente diferentes entre sí, pero con algo en común, no temen al deseo. Las admiro por eso, no se disculpan por lo que quieren, no negocian su placer, no viven esperando aprobación. Después de meses de estar sumergida en la rutina con Emiliano, me animé a verlas una tarde de sábado. Fuimos a un bar, como en los viejos tiempos, ellas estaban más radiantes que nunca. Tania acababa de terminar una relación abierta que, según me contó, la dejó con más claridad sobre lo que busca. Valeria, en cambio, estaba empezando una nueva aventura con un chico 10 años menor que ella. Me reí cuando me lo contó, pero en el fondo, las envidié. Hablaban de sexo como si fuera algo natural, necesario, divertido. No como algo meticuloso y contenido. Yo, en cambio, evadí detalles. Cuando me preguntaron cómo me sentía con Emiliano, respondí lo de siempre. Bien, todo bien, ni siquiera me creyeron. Me miraron con esa expresión que solo tienen las amigas que te conocen más de lo que quisieras. ¿Y tú qué quieres, Lira? Preguntó Tania mientras bebía su cóctel, y esa simple pregunta resonó en mi cabeza durante días. ¿Qué quería yo? ¿Estaba enamorada? ¿O solo estaba cómoda? Emiliano no me hacía daño. No me ignoraba, no era infiel. No era frío. Era un buen hombre, el mejor hombre que había estado conmigo. Pero no me tocaba el alma. No me hacía arder, no despertaba en mí esa ansiedad deliciosa del deseo. Todo era templado. Todo estaba calculado. Una noche, después de regresar de casa de Valeria, me acosté junto a Emiliano. Él ya dormía, tranquilo como siempre. Lo miré durante un buen rato, me pregunté si alguna vez me había sentido realmente desnuda a su lado. No el cuerpo, sino el alma. Y supe que no había compartido con él quién era. Solo lo que él podía tolerar. Ahí fue donde algo empezó a romperse en mí, no en la relación. En mí. Me sentí pequeña, atrapada, como si hubiera firmado un contrato sin leer las cláusulas. Una parte de mí gritaba por volver a sentir lo que alguna vez sentí con hombres que ni siquiera me amaron. Esa parte salvaje, impulsiva, viva, y como una tonta, empecé a buscarlo, sin darme cuenta. Se dice que las traiciones no nacen de la maldad, sino del hambre. Hambre de atención, de deseo, de sentirse vista. Lo entendí tarde. Lo entendí cuando ya había cruzado una línea que jamás imaginé cruzar estando con alguien como Emiliano. Fue en la boda de una compañera de la universidad. Emiliano no pudo ir. Trabajo. Siempre el trabajo, me dijo con esa calma suya. Ve, diviértete. Te alcanzaré después si puedo. Pero no lo hizo, ni llamó. Ni preguntó a qué hora llegué. Esa noche me sentí sola, consciente de mi cuerpo, de mis deseos, de esa insatisfacción acumulada que llevaba meses guardando. Me puse un vestido que Emiliano habría considerado demasiado provocador. Uno de esos que tenía escondido en el fondo del closet, de mi vida anterior. Me maquillé sin sutilezas. Me peiné como antes. Como cuando no le daría explicaciones a nadie, y ahí estaba él. Julián. Un excompañero de la universidad, uno de esos que siempre coqueteó conmigo sin disimulo. No era guapo en el sentido convencional, pero tenía algo que me atraía como un imán, su desparpajo. Su forma de hablarme como si yo fuera un juego, como si pudiera desarmarme con solo unas palabras.
Esa noche no lo ignoré, esa noche no fui la Lira que Emiliano había convertido en su esposa perfecta en potencia. Esa noche fui yo. O una versión de mí más antigua, más impulsiva, más vacía. Julián me hizo reír. Me sirvió tragos, me llevó a la pista. Me dijo cosas al oído. Y yo no me aparté, no lo detuve. No me defendí de mí misma. En un rincón del jardín, alrededor de la 1 de la madrugada, me besó, fue un beso superficial, pero lleno de hambre. Un beso que no debía haber sucedido. Un beso que acepté, pude haberlo detenido ahí. Pude haber dicho, estoy comprometida, esto no está bien. Pero no lo hice, porque no quería. Porque quise saber si aún tenía ese poder. Porque quise sentir esa adrenalina que Emiliano nunca me provocaba. Terminamos en su auto, estacionado en una calle lateral. Fue rápido, impulsivo, torpe. No hubo amor, solo piel. Solo ruido. Solo deseo, después me sentí sucia. Como si me hubiera arrancado la piel con una navaja. Me subí a un taxi sin decirle adiós, no lloré. No pensé. No sentí nada, solo vacío. Cuando llegué al departamento, Emiliano dormía. Se había quedado trabajando hasta tarde, me dejó una nota, perdón por no llegar. Me haces falta. Te amo, y ahí sí, me desplomé. Lloré como si me hubiera muerto algo adentro. Porque algo se me murió, no por lo que había hecho, sino por lo que había traicionado dentro de mí. Los días siguientes fueron un tormento. Emiliano no sospechó nada, me trataba con la misma ternura de siempre. Me abrazaba, me besaba la frente, me preguntaba por mi día. Y yo respondía con sonrisas falsas, con un estómago revuelto, con una culpa que me quemaba desde adentro, no podía ni tocarlo. Me costaba mirarlo a los ojos. Cada vez que me decía te amo, yo quería gritarle que no lo merecía, que le fallé. Que me fallé. Que elegí el deseo por encima del amor, la culpa es un animal que no duerme. Me despertaba en la madrugada, temblando. Soñaba que él me descubría, que me echaba de su vida, que me odiaba, y aunque eso nunca ocurrió, algo sí cambió entre nosotros. Algo se apagó en mí. No volví a ser la misma, me volví evasiva, esquiva. Inventaba excusas para no tener intimidad. Me encerraba en el baño a llorar, le decía que era el estrés. Que era el trabajo. Que eran las hormonas, y él se preocupaba. Una noche, después de cenar en silencio, me miró fijamente y dijo: no sé qué pasa contigo, pero te estoy perdiendo, y me duele. Yo solo bajé la mirada. No podía confesar, no porque no quisiera. Sino porque si lo hacía, iba a romper todo lo que habíamos construido. Y no estaba lista para eso, pero tampoco estaba lista para fingir. Viví en esa contradicción durante semanas. Fingiendo amor, fingiendo deseo. Fingiendo estabilidad. Hasta que un día, simplemente, él dejó de intentar, ya no me abrazaba tanto. Ya no me miraba como antes. Ya no preguntaba tanto, como si se hubiera resignado a que algo en mí se había ido y que no volvería. La última vez que hicimos el amor, fue distinto. Fue lento, casi triste, como una despedida sin palabras. Sentí que me tocaba con ternura, pero con distancia. Como si ya no esperara que yo respondiera con el alma, solo con el cuerpo. Después de eso, dormimos separados muchas noches. Hasta que me dijo que necesitaba espacio. Que no sabía si quería casarse, que sentía que yo le escondía algo. Y tenía razón. Quise decirle la verdad, pero era tarde, ya no era por redención. Era por ego. Por desesperación, y eso no sirve. Me dejó sin drama. Sin gritos, solo con una mirada rota y una frase que me sigue persiguiendo. Siento que nunca te conocí. Y yo no supe qué decir, porque él me conoció, sí, pero solo la parte que yo decidí mostrarle. Esa fue mi traición más grande. Semanas después, cuando el silencio ya era costumbre y su ausencia empezaba a tomar forma de rutina, me atreví a escribirle, no lo llamé. No fui a buscarlo. Solo me senté frente al celular una madrugada, con los ojos hinchados y el corazón roto, y dejé que mis dedos escribieran lo que mi voz nunca se atrevió a decirle. Le hablé de mí, no para justificarme, sino para desnudarme al fin. Le dije que lo había traicionado por razones que aún no sé explicar del todo, que lo había perdido por buscar algo que no valía nada. Que cada noche en la que él me abrazaba sin saber lo que yo cargaba me sentía más sucia, más vacía, más lejos de mí. Le conté que me rompí, sí, pero no el día en que lo engañé, sino cada día después, cuando su ternura me recordaba que yo ya no era digna de ella. Le pedí perdón, sin exigencias. Le dije que no necesitaba que me respondiera, que solo quería que supiera cuánto me dolía haber sido yo la que destruyó lo más sano que había tenido en mi vida. Le escribí que su amor me salvó, pero que mi cobardía me condenó. Y que ojalá, algún día,
cuando ya no me duela tanto su nombre, él pueda recordarme con algo distinto al desprecio. Envié el mensaje sin releerlo, no esperé respuesta, porque sabía que algunas heridas no se curan con disculpas. Se aprenden a cargar. Y esa, la de haberlo perdido por placer, era mía, para siempre. Meses después, cuando el calendario ya no dolía y su nombre ya no me arrancaba lágrimas, sino un nudo silencioso en la garganta, volví a pasar frente al mismo café donde solíamos sentarnos. No entré, me quedé en la acera, mirando las mesas por la ventana, reconociendo en mi reflejo una versión de mí que no existía cuando aún lo tenía. No era mejor ni peor. Era solo distinta, cansada. Más sola. No supe más de él, ni una palabra. Ni una señal. Borró todo rastro mío como si nunca hubiéramos ido, y eso, en vez de parecerme cruel, me pareció justo. Él no tenía por qué cargar con mi traición. Yo le fallé, yo me perdí en un deseo estúpido, en una curiosidad egoísta. Y en el proceso, lo rompí a él también. A veces, muy de vez en cuando, todavía reviso su perfil desde una cuenta que nadie conoce, no para espiarlo, sino para confirmar que sigue existiendo, que sigue sonriendo. No sé si está con alguien, y en realidad, ya no busco saberlo. Lo amé, lo dañé. Y ahora solo puedo desear que alguien más lo ame como yo debía haberlo hecho. Yo sigo con mi vida, camino, respiro, trabajo, salgo. Pero en todo eso hay una diferencia invisible. Llevo una grieta, una que no se nota, pero que marca cada paso. Porque hay errores que no se olvidan, ni se perdonan, ni se superan del todo. Se aprenden, se aceptan. Y se cargan, día a día, en silencio. Así es como vivo ahora, con la certeza de que lo traicioné por placer y me rompí por dentro para siempre.